Sofía tiene $640 en su cuenta de ahorros, y tiene que pagar $30 cada mes a sus padres por su teléfono celular. Arturo tiene $310 y ahorra $25 cada mes, de su trabajo paseando perros para su vecino. A este ritmo, ¿cuándo tendrán Sofía y Arturo la misma cantidad de dinero y cuánto tendrán cada uno? Primero definamos las variables para representar las incógnitas. Vamos a igualar el saldo de la cuenta de ahorros de Sofía. Vamos a igualar el saldo de la cuenta de ahorros de Arturo. Y luego, finalmente, dejaremos que X sea igual a la cantidad de meses. Y ahora escribe una ecuación para el saldo de la cuenta de Sofía, así como la cuenta de Arturo. Entonces, para la cuenta de Sofía, S, el saldo es igual al saldo inicial de $640. Y luego porque le paga a sus padres $30 cada mes, y X es el número de meses, el saldo sería 640 menos 30 veces o menos 30X. Y ahora, para la ecuación del saldo de Arturo, tendríamos un saldo inicial igual $310, pero luego está ahorrando $25 cada mes de su trabajo, y por lo tanto el saldo de Arturo sería 310 más 25X. Ahora se nos pide determinar cuándo tendrán Sofía y Arturo la misma cantidad de dinero. Bueno, eso ocurriría cuando sus saldos sean los mismos, o cuando 640 menos 30X es igual a 310 más 25X. Entonces necesitamos resolver la ecuación 640 menos 30X es igual a 310 más 25X. 310 plus 25x. Para resolver X, necesitamos los términos X en el mismo lado de la ecuación, así que sigamos y restemos 25X en ambos lados de la ecuación. Observe cómo esto moverá los términos X al lado izquierdo y, por lo tanto, al mismo tiempo restemos también 640 en ambos lados. Simplificando, esto debería ser 0. Negativo 30X menos 25X es negativo 55X. En el lado derecho, tenemos 310 menos 640, que es negativo 330. Y 25X menos 25X es 0. Entonces, el último paso que resolvemos para X es deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados entre 55 negativos. Dividir por 55 negativos deshace multiplicando mi 55 negativo y, por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a X, o 55 negativo dividido por 55 negativo es 1. Una vez X es X, y por lo tanto X es igual a este cociente. Negativo 330 dividido por negativo 55 es igual a 6. Is equal to 6. Entonces, ahora sabemos que después de 6 meses, o en 6 meses, los dos saldos serán los mismos. Para determinar el equilibrio común, necesitamos sustituir 6 por X en cualquier ecuación porque ambas ecuaciones debería darnos el mismo equilibrio. Avancemos y demostremos eso. Sustituyendo X por 6 en la primera ecuación, tenemos S es igual a 640 menos 30 veces 6. Que es igual a 640 menos 180. Lo que equivale a 460. Y también asegurémonos de obtener el mismo saldo para la cuenta de ahorros de Arturo. Entonces tendríamos un igual a 310 más 25 por 6. Que es igual a 310 más 150. Que nuevamente es 460. Entonces ahora sabemos que en 6 meses ambos tendrán $460. Espero que hayas encontrado esto útil.